Haremos una muy pequeña oración. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, danos oídos para escuchar y que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado Recibiendo a Jesús en Navidad. Recibiendo a Jesús en Navidad. Seguramente la Navidad y la Semana Santa son las dos épocas del año en las que la figura de Jesucristo aparece un poquito, de una manera u otra, en nuestra sociedad. Pero, ¿qué papel real, qué impacto real tiene Jesús en los corazones de las personas durante estas fiestas? Bueno, no conocemos los corazones de la gente. Nosotros podríamos tener suposiciones que después no son verdaderas, pero creo que yo no me equivoco y no nos equivocamos si decimos que para algunos Jesucristo no es más que una figurita de la mitología cristiana o judía, en el sentido más literal de la palabra, cuando digo figurita, ¿no? Porque se representa en los belenes y es poco más que eso, una figurita. Para otras personas quizás signifique un poquito más, pero aún así no es mucho más que un personaje más de la tradición religiosa, un personaje del que siempre hemos escuchado, un personaje bien conocido y un personaje incluso digno de admiración y digno de respeto, y mucha gente respeta a Jesús, pero ya está. No hay nada más vivo ni real en sus vidas del día a día. Para la gran mayoría de personas, Jesús no significa nada. Para una gran mayoría de nuestro mundo, Jesucristo no significa nada en términos prácticos. Y en parte eso se debe a la ignorancia en aquellos lugares donde Jesús no es tan conocido. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que hay algo más en ese rechazo que la gente tiene en cuanto a Jesucristo. Y es que la Biblia nos habla de la rebeldía de los seres humanos que no quieren a Jesús en su vida. Es una decisión consciente, no es por falta de información acerca de Él, es simplemente que han cerrado sus corazones a Jesucristo. No quieren saber nada de Él, no sienten que sea alguien necesario en su vida. Recuerdo una vez que un amigo me preguntó, si yo fuese cristiano, algo así, ¿no? Si yo fuese cristiano, ¿cómo cambiaría eso mi vida? Porque yo estoy bien. Entonces, el seguir a Jesús, el aceptar a Jesús en mi vida, yo no le veo sentido, porque yo estoy bien como estoy, ¿no? Y quizá algunas personas piensen en eso. ¿De qué les sirve Jesús en su vida?
y ni siquiera ven esa necesidad. Pero hoy, 25 de diciembre de 2022, el Señor Jesucristo es presentado a nosotros una vez más y la Biblia nos presenta a Jesús como alguien que es mucho más que una figurita, es alguien mucho más importante de lo que nos podríamos imaginar. No es solamente un buen maestro, un líder religioso o un icono de la tradición que podamos simplemente adaptar a nuestro gusto, porque es lo que hacemos, ¿no?, con el Señor Jesucristo. Lo adaptamos a nuestro gusto. En nuestra mente, en nuestro corazón, le ponemos límites y no le dejamos pasar más allá. Y así nos sentimos cómodos. Pero la Biblia nos muestra a Jesús como alguien importante para cada uno de los seres humanos. De hecho, es la persona más importante ante la cual nos debemos presentar. Se nos presenta a Jesús en la Biblia como ese Dios eterno, como ese Dios creador de todas las cosas, como nuestro propio creador. ¿Habías pensado alguna vez en eso? Cuando pensamos en Dios como creador, a veces pensamos en Dios en términos abstractos, ¿no? Dios nos creó, de acuerdo, pero la Biblia nos dice que Jesucristo nos creó. Jesús de Nazaret, ese personaje histórico, es tu creador. Tus manos, tus pies, tu mente. Él creó todas las cosas. Y lo más importante quizá para nosotros hoy, Jesús es alguien ante quien tenemos que responder. No es algo tan fácil, no es simplemente dejarlo de lado. Cuando le dejamos de lado ya estamos haciendo una declaración en cuanto a Él. Lo que estamos haciendo es decirle: no me interesas, no me haces falta. Y ojalá que cambiemos eso hoy en nuestra vida. Y quiero resaltar también que este mensaje no es solamente para personas no cristianas, para esas personas que no tienen a Jesucristo en su día a día como alguien valioso, esas personas que aún no le han reconocido como su Salvador, como su Rey, como lo más importante para su vida. También me estoy refiriendo a nosotros, los cristianos, porque nosotros también podemos ser así. Podemos haber cerrado nuestras puertas al Señor Jesucristo y podemos estar siendo personas religiosas, asistiendo a actividades, pero en el fondo el Señor Jesús no está en el centro de nuestro corazón. Y eso debemos cambiarlo, debemos arrepentirnos por ello. Quiero que veamos el Evangelio de Juan, cómo nos llama a hacer algo con este Jesús. Juan capítulo 20, solo lo quiero mencionar a modo de introducción. En Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31 son muy importantes porque nos resumen cuál fue la intención del escritor de este evangelio, que es Juan, apóstol, ¿de acuerdo? Y estos dos versículos nos hablan de cuál fue el propósito de este libro. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan?
Y nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto nos habla del propósito que tenía el autor del Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan, y yo diría que es el propósito de la Biblia, ¿no? ¿Por qué el Señor nos dejó la Biblia? ¿Por qué el Señor nos dejó los Evangelios? ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios al dejarnos estos escritos antiguos? Pues es algo muy práctico y muy importante para cada uno de nosotros. Dice aquí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aquí se está diciendo que el Señor Jesús hizo muchas cosas cuando Él estuvo entre nosotros en la tierra. Hizo milagros, hizo sanidades, hizo que los elementos naturales, el mar, el viento, le obedecieran, sacó fuera demonios de la gente, hizo muchas demostraciones, pero nos dice aquí el versículo 30 que hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y aquí viene el propósito de este libro: pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el objetivo de los evangelios, podríamos decir, el objetivo de la palabra de Dios es acercarnos a Cristo. No es solamente información interesante. Dios no quiere que simplemente Jesús sea alguien a quien respetemos y ya está. Él quiere que creamos en su nombre. Y esta palabra creer significa mucho más que simplemente ser conscientes de que Jesús existe, ¿no? Cuando decimos creer en Jesús, no estamos simplemente diciendo Jesús existió. Hay mucha gente que cree que Jesús existió, pero Jesús no significa nada para ellos. ¿Entendéis? Aquí la palabra creer significa confiar en Jesús, significa tener una relación personal con Él, amarle, que Él sea todo para ti en tu vida, que tú le entregues tu vida a Él, que cada mañana cuando te despiertes pienses en Él. Esto es lo que significa ser cristiano. Esto es lo que significa tener a Jesús como Rey, como Señor. No es meramente saber que Él existe, es algo que va mucho más allá. Entonces, lo que leemos en el capítulo 1 de Juan tiene este propósito. El autor del Evangelio te escribe esto a ti, te cuenta esto a ti para que tú reacciones, para que tú tomes una decisión, para que creas en Jesucristo y que creyendo en Él tengas vida eterna. No puedes seguir viviendo tu vida como si Jesús fuera un profeta más. No, Él es el Creador, Él es el Dios verdadero, Él es el Dios relevante en tu vida. ¿Por qué has cerrado tus puertas de tu corazón? Ojalá que eso pueda cambiar hoy, ¿no? Entonces, viendo esto en perspectiva, vamos a ver un poquito más acerca de este Jesús.
vamos a conocer un poco más a este Jesús. Y quizá, pues, para nosotros los cristianos evangélicos, más o menos tengamos claro quién es Jesús. Espero que sí, bastante claro. Pero la realidad es que hay muchas opiniones diferentes acerca de Jesús. Si preguntásemos a las personas, ¿no?, nos darían diferentes opiniones acerca de Él. Diferentes religiones piensan acerca de Él de una manera distinta. Pero ¿qué nos dicen las escrituras cristianas acerca de Jesús? La Biblia nos da una foto precisa de quién es Él, de lo que Él ha hecho. Y eso es lo que vamos a ver ahora brevemente aquí en Juan capítulo 1, en sus primeros versículos. Lo primero que quiero decir acerca de Jesús es que el Señor Jesucristo es Dios hablándonos. Jesús es Dios hablando al ser humano. Jesucristo vino al mundo para traernos un mensaje, para hablarnos a cada uno de nosotros. Y en el versículo 1 de Juan hay una palabra un poquito extraña, que es la palabra verbo, ¿no? Este primer versículo de Juan nos habla del Señor Jesucristo como el verbo. Dice, en el principio era el verbo. Ese verbo se refiere a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que el Dios de la historia, el Dios verdadero, es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia habla de Jesucristo como el verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué aprendemos de esta palabra verbo? Sabemos que en el original griego es la palabra logos, que significa palabra, ¿no? Palabra. Entonces se está usando la palabra ¿no?, la palabra logos, para referirse al Señor Jesucristo. Podríamos decir un par de cosas acerca de esto, pero yo os quiero dejar solamente una idea implícita en esto de que Jesús es el verbo. Cuando se dice que Jesús es el verbo, significa que Él es de alguna manera la palabra de Dios. ¿Y qué hacen las palabras? Para nosotros, ¿qué significan las palabras? ¿Qué función tienen las palabras? Nos dicen algo, ¿no? Nos comunican un significado, nos revelan algo. Eso es para lo que sirven las palabras. Las palabras sirven para revelarnos algo. Entonces, cuando se dice que Jesús es el verbo de Dios, significa que Él es la revelación de Dios. Jesús mismo, Él como persona, nos está hablando de Dios. Él es el verbo, Él es la revelación de Dios personificada, podríamos decir. ¿Entendéis? Dice también en Hebreos 1, del 1 al 2, que Dios ha hablado a los seres humanos de muchas maneras en la historia. En la antigüedad nos habló por los profetas, nos habló a través del Antiguo Testamento, pero ahora, en estos postreros tiempos, ¿cómo nos ha hablado Dios? A través del Hijo, ¿veis? Dios nos habla a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesús es Dios hablándonos, comunicándose con los seres humanos y trayéndoles un mensaje. Él es
la revelación de Dios en persona. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque Jesús ya no es simplemente una figurita. Jesús es alguien que viene de parte de Dios, porque Él es Dios, hablándote a ti hoy, revelándose a ti hoy. Esto es algo maravilloso. Es Dios hecho hombre, hablándonos, viniendo en persona y comunicándonos lo que necesitamos, que es salvación. Nos está hablando al corazón. Jesús es la revelación de Dios. Él te está hablando. Él quiere hablarte. Él no vino a esta tierra por curiosidad. No vino de vacaciones. No vino simplemente por venir, para que el mundo le recuerde por sus hazañas. Él vino para decirnos algo. Es Dios hablándote. Dios hablándome a mí. Y tenemos que prestar atención a qué nos quiere decir Jesucristo. Una segunda cosa que tenemos que entender es que Jesús es el Dios eterno. Jesús es Dios eterno. Él es glorioso. Él es el primero y el último. A Él nadie le ha creado. Existen algunas teorías falsas que nos dicen de que Jesús tuvo un principio, de que de alguna forma Dios el Padre creó a Jesús. Eso es mentira. Eso es mentira. Jesús es el Dios eterno. Ese pequeño bebé existió desde siempre y existirá para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Dios eterno. Ese es Jesucristo. Admiremos su grandeza hoy. Dice Juan 1, del versículo 1 al 2, al principio, dice: en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. ¿Qué significa en el principio? En el principio significa al principio de todo, si eso es posible describirlo de alguna manera. Pero ese principio está fuera del tiempo. Ese principio va más allá de nuestra mente. Si pudiéramos imaginarnos la eternidad hacia atrás, ¿tú podrías hacer eso por un momento? Piensa en el momento más antiguo de la historia e ir siglos y siglos y siglos más atrás y millones de siglos y millones de siglos y más atrás de eso, al principio de todo. Nuestra mente no llega a alcanzarlo, ¿no? Porque se va más allá de la mente. ¿Cómo podríamos llegar a un momento que va más allá de la eternidad pasada? Pues Cristo existe desde siempre. Nadie le creó. No tiene principio. No tiene final. Él es el Dios eterno. Por eso dice aquí: en el principio era el Verbo. En esa eternidad pasada, al principio de todo, siglos y siglos y siglos y siglos y millones de siglos, y aún no llegaríamos a esa eternidad pasada porque es una eternidad, no tiene límite. Ya era el Verbo. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo. Y nos dice que el Verbo, Jesús, era con Dios. Era con Dios. Ya estaba en comunión, como siempre lo ha estado, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios siempre ha sido parte de la Trinidad antes de que todo existiera. Y aquí nos dice: y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Es Dios.
Y esto es algo fundamental de la fe cristiana. No podemos negociarlo. Jesucristo es el Dios eterno. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Algo más que tenemos que aprender acerca de Jesús. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Pero también Jesús es el creador de todo y de todos. Jesús creó todo lo que existe. Esto nos lo dice el versículo 3 y el versículo 10. Dice el versículo 3 de Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe, las galaxias, las personas, el universo, los planetas, los animales, todo lo que existe fue creado por Jesús. Los seres humanos fuimos creados por el Señor Jesucristo. Este es un énfasis que a veces no se hace, ¿no? Como decía antes, pero hemos de pensar que Jesucristo dio existencia a todo lo que hay. ¿Cuánta sabiduría hay en Jesucristo para crear todo lo que existe? No solo lo grande, también lo pequeño, ¿no? Los átomos, lo que no se ve, es todo fruto de la sabiduría del Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Dice también aquí el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. En otras palabras, el Señor Jesucristo se metió en su propia creación. El Señor Jesucristo se humilló de tal manera por amor a nosotros que estuvo dispuesto a meterse en su propia creación. Cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de un profeta más. No estamos hablando de un icono de la tradición. No estamos hablando de una figurita. Estamos hablando del Dios eterno, creador de todas las cosas. Del Dios lleno de gloria, lleno de poder, lleno de sabiduría y también lleno de gracia y de amor y de verdad. Jesús es el creador de todo y de todos. Esto significa que le deberíamos dar gracias por habernos creado. ¿Alguna vez le has dado gracias a Jesús por haberte creado? Tu vida se la debes a Él. Dice la Biblia que Él mantiene el universo girando por el poder de su palabra. No solamente es Él el creador de todas las cosas, Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Sabías que el mundo gira gracias a Jesús? Los planetas giran gracias a Jesús. Si el Señor Jesucristo dijera, basta, nos morimos todos. ¿Lo sabías? Vivimos cada instante gracias a la misericordia del Hijo de Dios. Si Él quisiera, diría, se acabó. Pero Él es tan bueno, tan misericordioso, tan paciente con nosotros,
tan paciente que aun cuando nosotros le ignoramos, aun cuando le evitamos conscientemente, aun cuando le cerramos las puertas de nuestro corazón, Él nos regala y nos sigue manteniendo en vida y nos sigue bendiciendo. Hemos de venir ante Jesús con gratitud y decirle: gracias, Señor Jesucristo, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a ti. Démosle gracias al Señor. Quiero mencionar algunas cosas más acerca del Señor Jesucristo. Este texto también nos dice que Él es la fuente de vida. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No solamente en Jesús encontramos la vida física, el concepto de vida viene de Él. Estamos vivos gracias a Él, pero también está la vida espiritual, el vigor espiritual, la bendición espiritual. Porque no solamente necesitamos vida física, también nuestro espíritu necesita vida. Él es la fuente de vida espiritual y de vida eterna. ¿Qué más nos enseña este primer capítulo de Juan acerca de Jesús? Jesús es la luz de los hombres, nos dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice aquí el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La Biblia nos habla de Jesús como la luz de los hombres. Es el que trae luz a los seres humanos. Lo que significa que cualquier persona que viva al margen de Jesucristo está en oscuridad espiritual. Jesús es la luz de los hombres. Esto lo tenemos que comprender bien, ¿no? Porque claro, podemos ser personas muy educadas, podemos ser personas muy correctas, podemos ser personas que no hagamos mal a nadie y todo esto, ¿no? Muchas personas se clasifican dentro de ese grupo, pero la Biblia nos dice que Jesús es la luz de los hombres. Con lo cual, si Él no está en nuestra vida está en tinieblas. No importa lo educados y lo correctos que seamos. Si Jesús no está en tu vida, estás en oscuridad. Estoy en oscuridad, porque Él es la luz de los hombres. ¿Qué significa que Él es la luz de los hombres? ¿Qué es lo que hace la luz? La luz alumbra y ¿qué hace? Nos da claridad, ¿no? Para ver las cosas bien. Eso es la función de la luz. Jesucristo nos da claridad en cuanto a la realidad de todas las cosas. La cosmovisión, Él nos da una cosmovisión correcta. Porque nos da luz acerca de lo que es verdad, de lo que está bien. Esto es muy importante, hermanos. Porque, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿de qué manera Jesús nos da luz? De muchísimas formas. Nos dice de dónde venimos, nos dice hacia dónde vamos, nos explica todo acerca del ser humano. Hay sabiduría en las Escrituras que nos alumbran el camino, nos dicen cómo andar, nos dicen cómo entender las cosas. ¿Y sabes qué? Si yo preguntase a gente afuera que no es cristiana y le preguntara acerca del origen del ser humano,
le preguntase yo a ellos qué piensan sobre el pecado, qué piensan sobre la eternidad, yo no soy más listo que nadie, pero estoy bastante seguro que las respuestas no tendrían mucho que ver con la Biblia. Alguno me diría que hay una reencarnación, otro me diría que venimos del mono, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la Biblia simplemente dicen que no es así. Entonces, ¿veis cómo el mundo está en tinieblas? El mundo tiene la mente oscurecida, está en ignorancia, porque no tienen a Jesús. O cuando hablamos de la homosexualidad, aquellos que piensan que la homosexualidad es aceptable están en tinieblas, porque no les ha relucido la verdad de Dios en sus corazones. No han entendido que hay un Dios santo que le abomina la homosexualidad. Y lo vamos a decir con claridad y con amor. Y estos son solamente ejemplos de cómo este mundo está en ignorancia y en oscuridad. A lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le considera bueno, pero estamos locos. El mundo ha perdido el rumbo, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de Cristo. Jesucristo puede traer luz a tu vida. Puede alumbrar tu entendimiento. Puede corregir todas esas ideas que a lo mejor has creído por años, pero que no tienen ni pies ni cabeza. Jesús nos educa, nos enseña la realidad tal y como es. Me enseña la realidad acerca de mí, me explica cómo soy. Qué preciosa esa luz de Jesucristo que alumbra a todo hombre. Todo hombre necesita a Jesús. Este mundo ignorante, perdido, necesita la luz de Jesús para saber dónde están parados, por lo menos. Desechemos las filosofías mundanas. Están perdidos. Solo hay una luz verdadera, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede traer luz a tu vida. Él nos lleva desde la oscuridad de nuestra existencia a una vida de luz, de verdad, de claridad, de sabiduría. Recibe hoy la sabiduría de Dios. Sal de la ignorancia, salgamos de la ignorancia. Jesús es la luz de los hombres. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a continuar, ya casi terminamos. Vemos aquí algo importante, y es que Jesús es aquel que es testificado por los hombres. Jesús es aquel que es anunciado por los hombres. Dios ha decidido que personas tan frágiles y pecadoras como nosotros seamos testigos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha mandado a que testifiquemos acerca de Jesús. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer hoy, ¿no? Ser un testimonio de Cristo. Y un ejemplo de esto es Juan el Bautista, que es el que se menciona aquí. Fijaos aquí, Juan el Bautista, no hay que confundirlo con Juan el Apóstol. Hay dos Juanes aquí.
¿verdad? El autor del Evangelio y Juan el Bautista, que vino preparando el camino del Señor. Y esto lo vemos aquí como Juan testifica, versículos 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí está Juan dando testimonio de Jesús, ¿no? Un hombre pecador como Juan el Bautista, y dice: este vino por testimonio. Este vino por testimonio. Dios ha escogido a hombres y a mujeres pecadoras y pecadores como nosotros para que demos testimonio de la luz. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí otra vez vemos esta intención, este deseo de Dios de que creamos en él. No solamente ha dejado las Escrituras para que creamos en él, también ha hecho que los seres humanos den testimonio de Jesús para que creamos en él. Todo está enfocado a que respondamos con fe. Todo está enfocado a que hagamos algo con Jesús, que creamos en él. Quiero ir acabando con algunas cosas un poquito más negativas, pero son reales, hay que decirlas. Aquí vemos algo acerca de Jesús que es llamativo, y es Jesús el desconocido. Jesús el que no fue conocido por los hombres. Mirad si es famoso Jesús, ¿no? Me pregunto yo, ¿es famoso Jesús? ¿Qué vamos a decir de Jesús de Nazaret? ¿Quién no conoce a Jesús? Pero aún así, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como aquel que no fue conocido. Podríamos titularlo como una película, ¿no? Podríamos decirlo y no sería mentira. Jesús, ese gran desconocido. Jesús, ese gran desconocido. ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 10: en el mundo estaba, Jesús se encarnó, se hizo hombre, vino a este mundo en carne y hueso, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El Creador vino a su creación, y fijaos lo que dice aquí: pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Qué cosa tan extraña, ¿no? La persona a la que todo el mundo conoce fue una persona desconocida. Es un tanto paradójico, ¿no? En sus días tuvo mucha fama, la gente escuchó de él, al igual que hoy, que si tú le preguntas a cualquier persona, no importa de la religión que sea, y le mencionas a Jesús, te van a decir: ah, sí, sé quién es. Pero la Biblia nos dice que muchas personas no le conocieron. Y eso es lo que ocurre hoy también.
Jesús sigue siendo un gran desconocido. Un gran desconocido. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí pasa algo un poco extraño. Cuando se dice aquí que el mundo no le conoció, ahora lo veremos, se está haciendo una mención especial de aquellos que se supone que le debían conocer. Jesús, como hebreo, como israelita, como judío, vino a su pueblo, Israel, a gente que sabía acerca de Dios, gente que tenía las profecías acerca de este Salvador. El caso es que no le conocieron. Era un extraño para esta gente. Y esto es muy llamativo. Y aquí hay una gran advertencia para nosotros. Porque lo que estamos viendo aquí es gente con mucha información acerca de Jesús, gente que vio a Jesús con sus propios ojos, gente que tenía religiosidad acerca de Dios, pero era gente, en muchos casos, que no conoció a Jesús. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que conocer a Jesús es algo más. Conocer a Jesús significa algo que va mucho más allá. Es un encuentro personal. Es un cara a cara. Conocer a Jesús es algo interior. Es un sentimiento que no se puede explicar, porque es algo que Dios pone en el corazón, que hace que Jesús sea especial para ti. A veces los cristianos tratamos de comunicar esto, ¿no?, a un amigo, y decimos, pero mira, Jesús es todo para mí, y lo amo, y para mí es valioso, y no hay nada más valioso que Él. Y la gente se te queda así mirando, diciendo, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede? No cabe en la cabeza, porque es algo que está dentro del corazón, y que Dios lo pone en el corazón, y es lo que nosotros necesitamos. Entonces, no basta la tradición, no basta saber que Dios existe, no basta ser simpatizante de Jesús, no basta decir que Él es bueno y todo lo demás. Lo único que importa es conocerle personalmente, y esa es una obra que Dios hace en el corazón. Jesús, el gran desconocido. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti verdaderamente? Ahora que estamos entre amigos, ¿no? Sincérate, sé honesto. ¿Quién es Jesús para ti? Él es tu pasión, Él es tu amante, Él es eso que no puedes explicar, pero sabes que no puedes vivir sin Él. Él es un precioso nombre que cautiva tu corazón. ¿Darías tu vida por Él? Si es que sí, es que eres cristiano. Porque esto es lo que los cristianos sienten por Jesús. Porque los cristianos es más que una religión. Es más que haber nacido en un país. Ser cristiano es que Dios ha hecho una obra en tu interior.
y ha cambiado tus instintos. Y ahora ese Jesús que para el mundo no significa nada, para ti significa todo. Jesús, el gran desconocido. Y después tenemos Jesús, el rechazado. No solamente Jesús es desconocido por la gente, también es rechazado por la gente. Y aquí hay un elemento adicional, y es la bajeza de los seres humanos al rechazar a este Jesús. Es decir, los seres humanos no son neutros. Ellos deciden no aceptar a Cristo. Deciden hacerlo. Dice aquí en el versículo 11, hablando de Jesús, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, eso quiere decir que Él vino a su nación, a Israel, y los suyos, aquellos que eran de su propia nación, los judíos, muchos de ellos, varios de ellos, no todos, ojo, sabemos que muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Nunca nos olvidemos de esto. Pero muchos también le rechazaron. No solamente no le conocían, sino que le rechazaron activamente. Iban en contra de él, hasta tal punto de matarle. Lo quisieron matar. ¿Qué cosa mala encontraron en este Jesús? ¿Qué tan mal hizo? Aparte de decir la verdad, aparte de beneficiar a la gente con sus milagros. Aquí nos podemos dar cuenta de que los seres humanos son malos, malvados. Yo sé que esto puede sonar fuerte, pero hermanos, es así. Los seres humanos, muchos de ellos, odian a Jesús. Le odian. Porque si no, ¿cómo se explica que cuando nosotros predicamos la gente reaccione con burlas? No solo con burlas, con odio. Muchos de los que predicáis en la calle os dais cuenta de que la gente se indigna de escuchar el nombre de Jesús. ¿Cómo se explica tanta maldad por el Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios? ¿Cómo se explica esto? Se explica en la profunda maldad del hombre. Los hombres son malos. Los hombres son despreciables. Los hombres son de lo peor. Y hay que decirlo. Y no quiero decirlo sin amor. Yo soy un hombre, ¿no? La función de los creyentes no es solamente apuntar a la realidad de la maldad humana. También es persuadir a esta humanidad rebelde y mala para que se arrepienta. Generación de víboras. Generación de víboras, decía Juan. Entonces Jesús el rechazado, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mucha gente
rechaza a Jesús hoy? Se puede rechazar a Jesús de manera elegante. Hay gente que lo hace muy elegantemente. Dicen, yo no estoy ni a favor ni en contra. Y se quedan así, relajados, no pasa nada, soy buena gente. ¿Sabéis qué significa que yo no estoy ni a favor ni en contra? ¿Sabéis qué significa ser neutro? Significa decirle no a Jesús. Eso es lo que significa. Le estás cerrando las puertas a Jesús. Eso es lo que estás haciendo. Porque o estamos con Él o estamos en contra de Él. Esto es muy importante porque puede haber personas que de verdad piensen que pueden estar en neutralidad y eso no es verdad. O estás a favor o estás en contra. Yo te animo a que estés a favor, a que entregues tu vida al Señor Jesús. Entonces vemos aquí a Jesús el desconocido, a Jesús el rechazado. Hay gente que lo rechaza abiertamente, hay gente que lo rechaza sutilmente, pero todos ellos le rechazan al fin y al cabo y tendrán que rendir cuentas a Dios por ello. Pero no quiero acabar sin unas palabras positivas y de ánimo, que es el Jesús recibido. Jesús recibido, el Jesús abrazado. Hay gente que cree en Jesús, que recibe al Señor Jesucristo de corazón, como hay que hacerlo, de verdad, que no solamente han oído hablar de Él, que no solamente es un icono de la tradición, sino que de verdad es su Señor, su Rey. ¿Dónde vemos esto? Versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Hubo mucha gente que recibió a Jesús. Fueron más allá de simpatizar con Él. Fueron más allá de decir es un buen hombre. Le recibieron en sus corazones. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir a Jesús? Esto es lo que todos deberíamos hacer hoy. Recibir a Jesús. ¿Qué significa? Bueno, tradicionalmente en las iglesias evangélicas no es tanto el caso de nuestro tipo de iglesia, pero tradicionalmente recibir a Jesús se ha enseñado como una declaración, ¿no? Verbal. Recibo a Jesús en mi corazón. Son palabras. Y de hecho en algunas iglesias se anima a la gente a que reciban a Jesús pronunciando una serie de palabras. Incluso se habla de esa oración del pecador, ¿no? Di estas palabras y recibe a Jesús. En cierto sentido, yo no estoy en contra de eso, porque hay gente que necesita que se le enseñe cómo orar, ¿no? Que sepan lo que están haciendo. Pero el riesgo de este tipo de cosas es que simplemente son palabras. Se pueden repetir estas palabras como un loro, pero no tienen ningún significado. Mucha gente ha dicho, recibo al Señor Jesucristo, pero estas personas ya no están ya en la fe. Entonces es mejor entender recibir a Jesús como algo
experiencial, como algo vivido, como algo real que se hace evidente, ¿no? Entonces, Jesús significa, como nos dice aquí el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, aquellos que le recibieron, ¿qué fue lo que hicieron? A los que creen en su nombre. Estos son los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, pero creen en Él de una manera más profunda que simplemente saber que existe. Confían en Él, le entregan su vida a Él, deciden vivir su vida dedicada a Él, se bautizan. Se hacen miembros de una iglesia cristiana donde se predique la Biblia. Eso es lo que hacen los cristianos que siguen a Cristo. Eso es lo que tú deberías hacer. Recibirle, creyendo en Él, pero entregando tu vida a Él. Otro detalle más aquí. Recibir a Jesús significa ser hecho hijo de Dios. Esto también nos lo dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es un hijo de Dios. Hay un momento en la vida en el que te conviertes en un hijo de Dios, que es cuando confías en Cristo. Y para terminar, vemos una característica más de estas personas que reciben a Cristo. Son personas que no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fijaos el entendimiento que Dios tiene acerca de lo que significa ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios, como la expresión indica, significa nacer de nuevo de Dios. Nacer de nuevo de Dios. Ser engendrado por Dios. Dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero terminar diciendo esto. Para ser cristiano, no cristiano de tradición, eso no sirve de nada. Respetamos las tradiciones, pero ser cristiano de tradición es lo mismo que no ser cristiano. El concepto de cristiano que Dios tiene es de alguien que entrega su vida a Cristo. Pero lo que nos dice la Biblia es que para ser cristiano hay que experimentar una cosa que se llama el nuevo nacimiento. Por eso habla aquí de los que son nacidos de Dios. ¿Veis? Dice: los cuales no son engendrados o concebidos o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Esto qué significa? Que los que de verdad son cristianos no se hacen cristianos por una iniciativa humana, por una decisión humana o una determinación humana. Los verdaderos cristianos son los que experimentan
un nuevo nacimiento espiritual. Y eso es un milagro de Dios en tu corazón. Es en ese momento que Dios pone en ti al Espíritu Santo y todo se abre, todo se ilumina. Y ves a Cristo y ya no es esa figurita. Ahora este Cristo es todo para ti. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Pensémoslo humanamente, hermanos. Un hombre clavado en una cruz, ¿qué atractivo tiene? Si fuera por nosotros, ¿qué veríamos en Jesucristo? No sé si me entendéis lo que quiero decir. En la mente humana no cabe la idea de amar, de valorar, de atesorar a un hombre crucificado. Pero nosotros los cristianos lo vemos como algo maravilloso, como algo precioso, como lo que significa todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ojos para ver, nos ha dado vida espiritual, nos ha dado luz, la luz de Cristo nos ha alumbrado, y es algo que cada uno de nosotros necesita. Recuerda, Jesús es Dios hablándote. No es solamente un personaje que vino por venir. Es Dios hablándote. Jesús es el Dios eterno. Él es el Dios de siempre y para siempre. Él es el creador de todos y de todo. Él es la fuente de vida física y espiritual. Él es la luz de los hombres que saca a las personas de su ignorancia y de la oscuridad de su pecado. Jesús es aquel que es testificado por los hombres. Dios ha querido que tú escuches de mi boca y de la boca de otros creyentes que Jesús es el Señor. Yo te testifico de ese Jesús para que creas y tengas vida eterna. Jesús, el gran desconocido. ¿Es un desconocido para ti? Confiésalo, no a mí ni a nadie. Piénsalo en tu corazón. ¿Sigue siendo Él un desconocido para ti? Pídele a Dios que te revele a Jesucristo y Él lo hará. Jesús el rechazado y Jesús el recibido. Todas estas cosas fueron escritas para que creáis en el Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.